vamos a comenzar. Y como una introducción, vamos a ver esto. Hubo dos tipos de personas en esta situación del pueblo de Israel. En Deuteronomio 1, ¿no? De estos versículos, ¿qué estaba ocurriendo? El pueblo de Israel, el pueblo de Israel había mandado espías a Canaán. Y cuando vuelven de Canaán, ¿no? ¿No? Un grupo habla cosas contrarias a la palabra de Dios y otro grupo, pues, habla solamente la palabra de Dios. Pero, ¿qué está pasando? Si son el mismo pueblo, si ellos vieron lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a entender esto, hermanos. Vamos a entender esto. Muchas veces vemos esto, pero hay que verlo con detenimiento. Habían dos tipos de israelitas en aquel momento: los que vieron y los que no vieron. Pero vamos a entenderlo bien. ¿Qué vieron y qué no vieron? Cuando se envía 12 espías a ver Canaán, la tierra prometida, un grupo ve las obras de Dios y el otro grupo no llega a ver las obras de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué los espías, 10 espías, que es la mayoría, no vieron las obras de Dios, hicieron que el pueblo cayera en miedo, en temor, ¿no? Y en rebelión contra Dios? Sin embargo, solo dos espías vieron las obras de Dios y pudieron testificar que sí podían conquistar la tierra de Canaán. Entonces, ¿cuáles son esas obras de Dios que ellos vieron en su tiempo? Primero, esto pasó hace 40 años. Los israelitas que estaban en el desierto, cuando enfrentaron los problemas, no vieron lo que Dios había hecho con ellos antes. ¿Qué obra Dios había hecho con ellos antes? La liberación de Egipto. Ellos habían sido libres por pintar en los dinteles de sus puertas la sangre del cordero. Ellos debían de ver la liberación de Egipto que Dios ya les había dado. ¿Qué más debían de ver? Vemos la columna de nube, que cuando por todo el camino que andaban en el desierto, la columna de nube los guiaba a donde tenían que ir. Durante todo el día la columna de nube estaba presente con ellos. Pero ¿por qué los israelitas, el otro grupo, no pudo ver esto? Miren, ellos lo veían todos los días. Y todos los días era para recordar esto. Sin embargo, viene el problema de ver Canaán y ellos automáticamente no pueden ver esto. Todos son pueblo de Dios. Es más, vemos de que durante el día estaba la columna de nube y durante la noche estaba la columna de fuego del Señor. Y esa columna de fuego dice que los guiaba y se detenía en el lugar donde Dios había preparado para que pudieran levantar sus tiendas y quedarse ahí, en el lugar donde morarían. Entonces, miren las obras de Dios que ellos veían. Los israelitas veían esto a diario, hermanos. Sin embargo, cuando escucharon lo que dijeron los 10 espías, cuando escucharon que había problemas, que no podían entrar en Canaán, no vieron estas obras de Dios. Esto ocurrió con los israelitas. Y podemos decir, los israelitas, sí, pues mira, viendo la columna, mientras que hacían sus quehaceres, mientras que visitaban a su vecino de tienda en tienda, mientras que salían a la noche para ver lo que les alumbraba la columna de nube, ¿no? Contando ahí las historias en familia acerca de cómo Dios con la sangre los liberó. Eh, pero decimos, sí, ellos, ¿no? Nosotros, pero nosotros, quizá acaso estamos como los israelitas.
Hermanos, también nosotros somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, en toda una congregación siempre van a haber dos tipos de creyentes también. Los creyentes que pueden ver y los creyentes que no están viendo, que no pueden ver. ¿Qué no pueden ver? ¿Y qué algunos pueden ver? ¿Mm? La obra de Cristo. Dios obraba con los israelitas y ahora Dios ya ha obrado por medio de Cristo. Soy creyente, soy hijo de Dios, voy a la iglesia. Soy joven, estoy ahí, pero sin embargo tengo problemas que realmente me cargan. Estoy lidiando con situaciones que a pesar de que yo congrego, doy mi ofrenda, canto, alabo a Dios, sin embargo, ¿por qué siento que los problemas, no puedo más con los problemas? ¿Por qué? Si soy pueblo de Dios, si soy hijo de Dios, es que realmente no estoy viendo la obra de Cristo como debo de verla. Así que con los israelitas del pasado no hay casi ninguna diferencia, ¿verdad? Porque la palabra es para, no, como fue para ellos, la palabra es para nosotros también, solo que ahora ya está cumplida. Y como es para nosotros, podemos preguntarnos, ¿qué debemos de ver en medio de los problemas? Porque hay bastantes problemas, ¿no? Por ejemplo, ahí está una imagen. ¿Qué problema es ese? Cuando uno ve, ¿no?, ese problema. Ah, problemas familiares. Uy, sí, el hijo está ahí, problemas familiares, ¿no? Puede que el hijo vaya a la iglesia, pero sin embargo llega a su casa y dice, ay Dios, quiero irme de mi casa, quiero estar en la iglesia, y porque en la casa no hay problemas. Sin embargo, no se da cuenta de la bendición que él tiene como hijo de Dios, ¿no? Vemos otra persona, por ejemplo, que está en depresión, que tiene problemas personales y puede ser hijo de Dios también, sin embargo. ¿Pero qué no estoy viendo? Y cuando nosotros decimos somos hijos de Dios, sí, somos hijos de Dios y podemos superarlo. Y cuando ahora nosotros vamos afuera con las personas que no tienen a Cristo y vemos estos mismos problemas, ¿qué es lo primero que vemos? ¿No? Lo primero que quizá podemos decir es, oye, habla con tus papás, oye, mira, te voy a dar un buen consejo, pero todos estos problemas abundan en el mundo. Para los que no son hijos de Dios, ¿qué debemos de ver? ¿Qué es lo primero que debemos de ver a las personas que no tienen a Cristo en sus vidas? ¿No? Pueden ser diferentes problemas, sin embargo, el problema es uno y es el mismo. Primero, lo que debemos de ver es que estos problemas vienen del pecado original. Miren, lo que ocurrió en Génesis capítulo 3 es algo que ha trascendido. Esto no se ha quedado solamente con Adán y Eva. Esto ha llegado al mundo y está obrando. Y cuando nosotros veamos a las personas así, decir que tiene solamente un problema familiar o un problema con sus padres o un problema personal, es no ver el problema correctamente. ¿Se acuerdan de los israelitas? Los israelitas, ¿no?, vieron el problema, sin embargo, no entendieron el verdadero problema, que todo esto viene de una raíz espiritual. Entonces, lo primero que debemos de hacer es identificar el problema. Todo esto tiene una raíz, el pecado original, para la gente que está separada de Dios. Y si ese es el problema que tienen las personas separadas de Dios, ¿qué debemos de ver ahora en medio de los problemas, no? Debemos de ver claramente la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es esta: que Jesús vino para cumplir la función en los oficios de ser el Cristo. Podemos decir, yo creo en Jesucristo, yo sé quién es Jesús, sin embargo, tu vida lo va a reflejar. En los problemas y en las situaciones se va a reflejar.
muchas veces buscamos una cita bíblica a cada problema. Quizá, ¿no? Si estoy con un problema familiar, busco la Biblia que me dice acerca de la familia. Si tengo un problema con mi enamorada, con el enamorado, ¿no? En la iglesia, busco también el problema. Sin embargo, me estoy olvidando de lo principal. Y lo principal es ir a la respuesta que Dios me ha dado. Porque esa palabra sigue siendo la obra de Cristo que ya se ha cumplido y sigue obrando en nuestros corazones. Mírenme, por eso como segundo punto tenemos que entender que Cristo resolvió el pecado original. Esta es la obra de Cristo. Y cuando Cristo resuelve el pecado original, estamos diciendo que Cristo desempeñó la función de un profeta. Todos los profetas anunciaban que el pueblo volviera al camino de Dios. Sin embargo, Él es como un verdadero profeta. ¿Por qué? Porque Él sí cumplió la función de unir al mundo a través de un solo camino y llevarlo hacia Dios. Ese mundo que estaba alejado y apartado de Dios. Entonces nosotros, creyendo que Jesús es el verdadero profeta, nuestro camino para estar con Dios, para encontrarnos con Dios, el problema tiene una respuesta. Yo en el mundo sin Dios, con mi problema sufro. Sin embargo, Cristo ha venido y ha hecho esta gran obra. Como verdadero sacerdote, ¿qué hacían los sacerdotes? Hacían todos los tipos de sacrificios. Sacrificaban las ovejas, los corderos, pero aún así el problema espiritual seguía ahí. Por eso Él es el verdadero sacerdote, porque Él mismo se ofreció ante Dios como el Cordero de Dios, como el sacrificio perfecto. ¿Saben quiénes ofrecían los sacrificios antes, en la época de los israelitas? Pues lo hacían los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que estar purificados y tenían que pasar con la sangre del cordero, si no, no. Entonces, pero Cristo fue el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote y la verdadera ofrenda. Él solucionó nuestro problema espiritual del pecado original. Como el Rey de Reyes, el verdadero Rey. Jesucristo no vino a que la gente lo sirviera o lo gobernara, ¿no? Lo que hacían los reyes. Sin embargo, Él fue pues coronado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Él llevó una corona de espinas. Él en la cruz fue crucificado. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, lo que Satanás había ocasionado en el huerto de Edén, el pecado original. ¿Nos damos cuenta de eso? Puede que esté en nuestras mentes, sí, pero si nosotros somos sinceros, ¿con qué palabra estamos afrontando los problemas? Podemos tener muchos versículos a la mano, podemos saber muchas doctrinas, pero esto es lo esencial. Y si no estoy disfrutando esto primero en mi vida, si Cristo no es el rey de mi vida, si no he disfrutado que ya he escapado de las maldiciones y del pecado original con la sangre de Cristo, si yo entiendo que ya estoy con el Señor, entonces, ¿cómo voy a afrontar los problemas? Por eso los israelitas veían, mira, veían la columna de nube, la columna de fuego. ¿Estamos viendo ahora el cumplimiento de eso que es Cristo? Cristo ya está con nosotros. Él ha cumplido esto ya. Decimos, uy, los israelitas, ¿por qué no creyeron? Vieron tantas cosas. ¿Estás viendo la obra de Cristo en tu vida? ¿Lo puedes distinguir o es solo palabra? Entonces, que la obra de Cristo, hermanos, sea una realidad en nuestras vidas. Los israelitas de esa generación perecieron. Sin embargo, los únicos que vieron la obra de Dios fueron Josué y Caleb. Ellos solamente permanecieron, ellos solamente fueron salvos y entraron a la tierra de Canaán. Los demás no. ¿Por qué? Porque no vieron las obras de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos que ver a Cristo en medio de los problemas, lo que Él ha hecho por nosotros. Conclusión, hermanos.
¿Qué problemas estás pasando hoy? Incluso podemos hacer mucha lista, mucha lista. El ser cristiano no significa que no tengamos problemas. Podemos también afrontar muchos problemas. Pero la pregunta es, ¿te sientes atrapado por esos problemas siendo hijo de Dios? ¿Mm? Estás orando bastante, está bien. Sin embargo, estás orando con la obra de Cristo. Crees en Dios, pero estás sufriendo. Hay que ser sinceros delante de Dios. ¿Qué debemos de ver? Debemos de ver a Jesús, quien es el Cristo. Cuando Jesús cumple esa obra de Cristo, todo el problema espiritual, el cual traía aflicción, sufrimiento a nuestras vidas, acaba ahí, en ese momento. Recordemos esa obra, hermanos. Si nosotros vemos la obra de Jesús como el Cristo, cada día, en cada problema, ante cada dificultad, lo que va a ocurrir es que vamos a vencer. Entendiendo bien lo que pasó con los israelitas. Los israelitas, eh, dos de ellos dijeron, sí podemos vencerlos, porque con nosotros está Dios. Él está con nosotros, nos ha liberado. Con la columna de nube hoy día ha estado con nosotros. Y con la columna de fuego en el día de mañana nos va a llevar a otro lugar a donde acampar y va a estar con nosotros. Yo sé que Jesús, como el Cristo, ya me ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Vamos a orar.